si empezamos por la raíz de todo esto, los buques portacontenedores en los últimos, básicamente la última década, los últimos 10 años, han más que duplicado su capacidad de carga. Cuando hablamos capacidad de carga en un portacontenedores, hablamos del el número de TEUs, o el número que es la medida estándar del contenedor de 20 pies, ¿no? A bordo de los buques. Entonces han pasado, por ejemplo, hace 10 años teníamos buques portacontenedores de aproximadamente 10.000, 11.000 TEUs, hoy por hoy que llevan 24.000 TEUs. Entonces, sí, en temas de capacidad de carga, dimensiones, ha cambiado muchísimo la industria. El promedio era tener unos de 4 a 5 contenedores de alto, hoy en día llegan a 9 contenedores de alto, 24 contenedores a lo ancho, a la manga de la embarcación. Entonces, esto es algo lo cual ha sido un crecimiento muy rápido, ¿no? Y parte de la industria o de la infraestructura de logística a nivel mundial apenas está empezando a adaptarse a ellos, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, yo creo que el salto de esta carrera, porque ahora hay una carrera entre los diferentes armadores de quién construye el buque más grande para poder tener estas economías de escala, ¿no? Estas economías de escala básicamente buscan bajar el costo del transporte. Esta carrera empezó, yo diría, en el 2006, puede ser, con el Emma Maersk de 15.000 contenedores, ¿no? Que fue un salto grande comparado a los tamaños de los portacontenedores de esa época. Y de ahí ha seguido el crecimiento hasta creo que 24.000 TEUs. Puede ser el barco Algeciras, ¿no? Que es uno de los más grandes que está navegando. Entonces, estos portacontenedores ultra grandes, básicamente, hablamos de ya contenedores que tienen arriba o capacidad de carga de arriba de 18.000 TEUs, ¿no? Ya son considerados estos portacontenedores ultra grandes. A ver, yo te diría, ahí estaríamos siendo un poquito atrevidos, ¿ok? Claro, Yo no creo, claro. sí, yo no creo que por el hecho de ser megacontenedores hay mayor siniestralidad. ¿Okay? Yo te puedo dar un ejemplo sin compartir información que es confidencial. Nosotros antes teníamos por año, atendíamos, no sé, 40 velas gruesas, ponele 25. Hoy atendemos 15. Ahora, cuando vas al valor final de la carga involucrada, de los aportes hechos, no es que la carga o los seguros de carga, que es por ahí de donde estamos viendo este tema, aportan más dinero que lo que aportaban antes. Por eso a mí me parece que hay que ver un poco más la película y no la foto, y por ahí, por los últimos 2 años, te diría 3, porque yo, para mí, que lo mencionaban los dos, lo mencionaban tanto Francisco como Javier, a mí me parece que la concentración de la industria, que es un hecho, o sea, antes, hace 20 años, había X cantidad de marítimas en X cantidad de liners, cada vez hay menos, o sea, más concentrados, tiene una implicancia del negocio muy grande, muy grande. Ahora, si esa implicancia, yo no tengo tan claro que necesariamente sean mayores gastos o mayores siniestros. Claro. Eso desde mi humilde punto de vista, desde nuestra humilde realidad, no es que nosotros, sí es verdad que tenés casos más grandes, con más tensión y más concentrados. Pero no me quiero meter en ese punto, pero vos liquidadores habría gruesa. O sea, si vos ves quiénes representan las riesgos, eso me creo que se recontra concentró. O sea, de tener 10 players o 15 players hace 20 años, hoy hay 3 o 4, de los cuales 2 tienen el 90%. ¿Por qué? Porque hay menos habilidad gruesa, hay más
Yo creo que hay más severidad que frecuencia, pero esto es de nuestra humilde realidad, por así decirlo. No sé si coinciden el resto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Mauro, pero en cualquier caso, la globalización y lo que llamaba antes Javier casi un oligopolio, yo creo que nos está produciendo en todos los órdenes de la producción y de la vida económica. En cualquiera de nuestros países, el número de bancos o de entidades financieras que teníamos hace 20 años y las que tenemos ahora, pues prácticamente nos hemos quedado sin opciones. Yo digo muchas veces que, y se lo digo a mis alumnos, que éramos mucho más libres en los años 80 de lo que lo somos ahora. Por lo menos teníamos más libertad de elección. No sé si mejor elección o peor, pero más libertad de elección. Y esto ha ocurrido también en el mundo de las navieras y los operadores. Cada vez las capacidades del movimiento de mercancía están en menos entidades. No voy a entrar a decidir si eso es bueno o es malo. Yo creo que cuantos más haya siempre es mejor. Pero volviendo sobre el tema de los siniestros, estoy completamente de acuerdo. No es que haya más siniestros, probablemente haya muchos menos, pero son mucho más llamativos. Un siniestro como un siniestro de un embarrancamiento, de esos que teníamos todos los meses hace 20 años, no hubiera salido nunca ni en el noticiario local. Sin embargo, el Ever Given se ha convertido en una noticia de alcance a nivel mundial, se ha convertido en el objeto de chistes a nivel de todo el mundo, de anécdotas, y de repente todo el mundo pasamos de una materia que antes podíamos opinar con poco conocimiento, 4, a encontrarnos que todo el mundo sabe lo que es un pianay. Cualquier grupo de WhatsApp te manda una foto con... Sí, tal cual, estoy 100% de acuerdo. Sí. Es así. Miren, yo a lo que ustedes acaban de decir, comparto totalmente, no es mayor siniestralidad, es la concentración de riesgo en algún accidente, y yo creo que a eso le añadimos que la industria no está preparada para un siniestro de gran magnitud de uno de estos megabuques. Ese es el tema. O sea, si hablamos con la gente de salvataje, no tienen la capacidad de las grúas para decir que van a bajar contenedores para aligerar la embarcación, la potencia de los remolcadores. Entonces, todavía no, básicamente lo que va a pasar o lo que queremos evitar que pase es tener algún tipo de accidente considerable en uno de estos megabuques y tenga la industria, la agarre, como decimos nosotros en buen panameño, con los pantalones abajo. O sea, que no estar preparadas para poder tratar de mitigar el riesgo de la mejor manera. Para mí eso es uno de los puntos claves que tenemos ahora, que no existe en la industria, ¿okay? La capacidad de mitigar ese riesgo, ¿no? Debido a que simplemente la concentración de riesgo se ha triplicado en los últimos 10 años. Y la industria no ha ido a ese mismo ritmo. No coincido, Javier, pero repasando un poco lo que dijimos, si vos ves el bottom line, no es que hay muchísimo más siniestro, hay más severidad. Pero segundo punto, claramente el ámbito privado parece ir más rápido el ámbito público, ¿tá? O sea, temas de estructura, dragado, o sea, un poco lo que decía Francisco, un típico caso de varadura no salía nunca en el diario. Acá tenemos, en el río Paraná, tenés todos los días caso de varadura, mucho menos que antes, con buques más chicos, pero tenés todo el tiempo caso de varaduras por el tipo de río. Entonces, por otro lado, lo público parece ir más tarde. Y parece como toda innovación tecnológica, porque al final estos megabuques no dejan de ser una innovación tecnológica, o sea, no dejan de ser una innovación que aplica una tecnología nueva de construcción de barcos, etc. Parecería que lleva un tiempo de ajuste. Entonces, a mí me parece que por ahí, viéndolo con los anteojos solamente, o con los lentes solamente de seguros de carga o de seguros de casco, nos ponemos todos muy nerviosos, y por ahí, si este panel fuese de 5 risk managers de marítimas, por ahí no estarían preocupados, o de CEOs de marítimas no estarían preocupados por eso, pero sí por ahí les preocuparía el costo de reputacional, porque la marca estuvo en todos los grupos de WhatsApp o lo que sea. A lo que digo es, cuando ves la ley de los grandes números no parecería, y entendiendo también de que parecería, nos guste o no nos guste, que la globalización es un hecho y
cualquier empresa global entiende el mundo como un solo mercado, después con algunas particularidades, pero estoy seguro que nosotros cuatro, probablemente tengamos el mismo banco, usamos la misma app para pedir comida cuando pedimos comida en nuestras casas, no sé, vemos lo mismo serie de televisión, bueno, todos va por ese lado, no sé si es mejor o peor, y yo coincido con Francisco, a mí me gustaba mucho más cuando hay más opciones, pero no sé qué es mejor, pero eso no lo podemos cambiar nosotros, tenemos que adaptar lo que hay. Yo sí creo que el exceso de regulación, no soy un fanático del exceso de regulación, porque lo veo en la práctica y por más que a mí me beneficie, yo veo las convenciones, la ISM Code, SOLAS, etcétera, y después cumplirlos es muy difícil, por no decir imposible. Sí, pero Mauro, coincidiendo contigo, si no los tuviéramos, no se cumpliría ni ese mínimo que se intenta cumplir. Yo, por ejemplo, por poner una perspectiva positiva, yo creo que los accidentes, y sobre todo estos que son tan llamativos, sí tienen un efecto didáctico muy importante en todo el sector. Y les pongo un ejemplo local, donde yo tengo, si pudiéramos enfocar ahora la cámara, pues verían mar abierto aquí, afortunadamente, y probablemente sea uno de los puntos del mundo por donde más tráfico marítimo transcurre, en la zona de Finisterre, en España. Hasta hace 19 años, la cantidad de accidentes que había era extraordinario. Me puedo decir que en nuestra firma, la mayor parte de los expedientes eran accidentes. No era lo que llamaría la doctrina británica, no era dry law, era wet law, de verdad. Hoy por hoy, desde que fue el siniestro del Prestige, en el año 2002, se acordarán del famoso petrolero, la incidencia ha bajado de una forma extraordinaria. La cantidad de accidentes es mínima respecto a lo que ocurría antes del año 2002. Los cumplimientos son muchísimo más altos, igual que la influencia que han tenido las inspecciones MOU en los buques, y muchas cuestiones que, estando de acuerdo con Mauro que el exceso de regulación no es bueno, pero el tener un mínimo que todo el mundo sepa que tiene que cumplir, pues ayuda a que las cosas funcionen ordenadamente, ¿no? O por lo menos intenten. No, tenés un buen punto, sí, tenés razón, perdón, yo no digo... No, está bien que tengamos perspectivas diferentes. 100%, yo lo que quiero decir es que a vos debe pasar lo mismo. Muchas veces cuando vos ves la letra chica de las regulaciones, habilitan lugares, pero es verdad, sin regulación, no sé, no importa, se me vienen casos a la cabeza. Yo tuve casos en lugares en los cuales era opcional al armador poner un práctico, y no ponían práctico y había varaduras todos los días o encallamientos o lo que sea. Estoy de acuerdo. Sí, estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís. 100%. No digo no regular. Lo digo también desde una perspectiva latina, que lo somos los cuatro y necesitamos, como buenos latinos, necesitamos también que nos pongan de vez en cuando los márgenes. Esa es una pregunta muy interesante porque realmente quienes han impulsado, ¿no?, esta tendencia de cada vez hacer los buques más grandes para optimizar o tener esta economía de escala han sido las mismas navieras, ¿no? Con la esperanza de que, llámense los puertos o los gobiernos, inviertan en temas de calado, inviertan en hacer más grandes sus terminales porque se necesitan muelles más largos, terminales más profundas. Así que si me preguntan, la respuesta sería no. La industria no está preparada o no se ha adecuado todavía, ¿no?, a estos buques tan grandes. En un montón de razones. Yo podría decirles que podrían haber 20 y algo puertos en el mundo que tienen ahora mismo la capacidad y la estructura de poder atender este tipo de buques, ¿no? Y hay hasta un punto muy interesante, Natalia, que una preocupación muy grande que se tiene también en la industria es
que gran parte de la información que existe en todas estas cartas náuticas, hablando sobre el tema de profundidad, ¿ok? Es información que puede tener hasta 80 años o más de haber sido tomada. Entonces, hay muchas áreas en el mundo en las cuales la información, la data que existe de la profundidad de esa área no es relevante, ¿no? Y hay que actualizarla. Y esa es una inversión inmensa que tendrían que hacer los diferentes gobiernos en esa materia, ya que es totalmente diferente tener una ruta segura de un barco que está calando 14 metros a uno que va a calar 18. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero unas cuantas matizaciones, si os parece correcto. Debemos tener en cuenta que el primer atisbo que tenemos en la historia marítima reciente de la creación o de la construcción de buques contenedores data de una fecha tan cercana como 1956. Hace 55 años se construyó el primer portacontenedores. Aquellos primeros buques tenían una capacidad de 1.100 TEUs, que, como bien decía Javier, es la unidad básica, el 20 Equivalent Unit, es decir, se va a 1.100, pero solo de 20 pies. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay contenedores de 40 pies también, y en aquel momento estaba limitado a ese número. Lo que tendríamos que plantearnos es, en estos 55 años, las instalaciones, la seguridad, las modificaciones a nivel portuario, a nivel de vías de navegación, se ha multiplicado por 25, que es lo que han hecho los portacontenedores, buscando una progresión geométrica muy sencilla. La respuesta es muy simple, no, sin duda no. En segundo lugar, Javier apuntaba una cuestión que yo creo que es probablemente parte de otro apartado del debate, pero que yo creo que es muy importante dejarlo sobre la mesa, ¿no? En este momento, con todos mis respetos hacia las empresas armadoras y operadoras de este tipo de buques, son muy pocas en el mundo. Podríamos contarlos con los dedos de una mano. Vamos a dejarlo en dos, para no quedarnos cortos. Sin embargo, en el otro extremo tenemos que las instalaciones portuarias, las vías navegables, lo que son facilities a nivel mundial, en la mayor parte de los países siguen estando en manos públicas. Todo lo más son instalaciones de lo que podemos denominar, según la doctrina más tradicional, como puertos landlord, ¿no? En los que la autoridad portuaria, dependiendo de una administración pública, la que fuere, un ayuntamiento, una región, un estado, se ve la obligación de llevar a cabo inversiones con dinero público. Sin embargo, esas inversiones con dinero público se hacen para favorecer deseos, entre comillas, o necesidades de inversiones privadas. Entonces, al final nos encontramos, y no quiero alargarme más en la contestación, pero al final nos encontramos con que, gracias a este tipo de buques, estamos efectivamente llevando a cabo una discriminación portuaria extraordinaria. Ya los puertos no los podemos contabilizar en función del hinterland que tengan alrededor o del movimiento de mercancías, sino de la capacidad de las infraestructuras para recibir este tipo de buques. Entonces, nos podemos encontrar con un puerto tradicional tan altamente posicionado, tan óptimo geográficamente, como el puerto de Rotterdam, tradicionalmente el primer puerto de Europa y tradicionalmente uno de los 3 primeros del mundo, que hoy, si buscamos su ubicación dentro del transporte de contenedores del mundo, no lo encontramos tan siquiera ni entre los 10 primeros. ¿Por qué? Básicamente derivado de las infraestructuras y básicamente derivado de que son los puertos del Oriente Asiático, básicamente China y algún puerto en Singapur e Indonesia, que se han hecho con todo el mercado de este tipo de buques. Y entonces son muy pocos a los que pueden llegar esas mercancías, con lo cual nos vemos en la obligación después de hacer muchos transbordos, lo cual también sigue teniendo unos componentes de costes y contaminación que podremos analizar. Gracias. Hombre, Francisco, muchas gracias por tu intervención. La verdad es que muy acertada y a juicio muy personal, este tipo de buques va a cambiar la dinámica y las economías de muchos lugares, porque ahora mismo son muy pocos los que pueden
¿no? Las terminales que pueden atender estos buques, y definitivamente va a haber, hombre, las fábricas que se puedan movilizar del lugar a estar más cerca de estos nuevos megapuertos que van a ser los hubs de distribución de carga. Entonces sí puede influenciar tanto puertos como ayuntamientos, como, ¿no?, la dinámica existente en estos momentos alrededor de los puertos o la ciudad portuaria. En mi punto de vista, a diferencia, por ejemplo, de, vamos a poner, la influencia que tuvo en su momento la expansión del Canal de Panamá, ¿no?, en la cual llevó a puertos de la región a adecuarse en temas de calado, en temas de puentes. Hay muchos puentes, por ejemplo, en vías navegables que necesitaron cambiar, ¿no?, poner más alto para que pudieran pasar estos buques. En este caso son los transportistas los armadores en sí, los que están empujando tratando de empujar este cambio, ¿ok? Y las inversiones, como bien dijo el señor Francisco, son multibillonarias. Y no solo eso, o sea, necesita el puerto también tener la morfología, o sea, el puerto en sí poder, ¿no?, llegar a hacer ese tipo de trabajos de dragados de infraestructura. Entonces, la industria sigue empujando. Ahora mismo pueden haber más de 50 y algo de bookings o de pedidos de barcos nuevos, ¿no?, de esas dimensiones, ¿no? Navegando podrán haber 100 y algo, 130, 140, si no me equivoco, la última vez que me fijé, que están activos navegando los mares. Pero las órdenes siguen y los armadores siguen apostando a estos megabuques. Hay que ver la contraparte de los países o los puertos que estén dispuestos a hacer estas inversiones, o estén, uno, dispuestos, dos, que tengan en sus costas, ¿no?, la posibilidad de hacer un puerto de esas magnitudes. Natalia, yo más allá de lo que, estando totalmente de acuerdo con lo que plantea Javier, yo creo que tenemos que verlo con una perspectiva más amplia, ¿no?, casi de gran angular. No se trata solo, está bien planteada la pregunta, pero no se trata solo de infraestructuras. Se trata que todo el sector, todo el mundo marítimo sea capaz de adecuarse a esas necesidades en cualquier puerto del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, yo soy un obseso de la seguridad marítima, probablemente porque entre nuestros clientes pues tenemos muchos servicios portuarios, y en nuestro despacho llevamos la Secretaría General de varias asociaciones españolas y europeas de servicios portuarios, que al fin y al cabo es en el punto marítimo donde más accidentes se producen siempre, en puerto. Es mucho más alto el porcentaje de accidentes en puerto que el que se produce en alta mar. Pero volviendo sobre la pregunta, tenemos que tener en cuenta que más allá de las infraestructuras hay que tener una industria de salvamento preparada. Bien. Debemos de tener unos remolcadores adecuados. Inicialmente, hasta que intervinieron remolcadores de diversas compañías internacionales, básicamente Smith y Boskalis, en el reciente accidente del Ever Given, yo no conseguí ver más de 6 o 8 remolcadores, y 6 o 8 remolcadores de puerto. Yo creo que ahorrar en remolcadores, y yo lo decía en alguno de mis artículos que escribimos estos últimos días, el coste de esa semana puede equivaler a la construcción de 1000 remolcadores de última generación. Y sin embargo, probablemente simplemente porque se va a poner en duda la construcción de un nuevo remolcador o la exigencia de un nuevo remolcador en el canal de Suez o en el canal de Panamá, porque se supone que eso va a incrementar los costes de los usuarios. Yo creo que son muchas las cosas que tienen que crecer en paralelo. La adaptación, una cuestión fundamental que Javier como perito y como comisario de averías conoce mucho mejor que cualquiera de nosotros. La mayor parte de los accidentes tienen un componente humano extraordinario, de los accidentes marítimos. Tenemos que tener en cuenta que manipular, gobernar, comandar un buque de esas magnitudes, de esas dimensiones, requiere una preparación extraordinaria.
cuando realmente lo que nos está faltando hoy por hoy, sin ánimo de discriminar a nadie, pero cada vez hay menos vocaciones marítimas, cada vez hay menos profesionales del mar que quieran embarcarse y no trabajar en otras actividades. Entonces es complicado. Yo creo que hay una serie de factores tanto sociales como coyunturales que nos deberían llevar a una reflexión desde mi punto de vista. Vamos a ver, igual que comentábamos en las preguntas anteriores, que tenemos esa dualidad, ¿no? Ese doble plano entre lo que son los intereses públicos y los intereses privados, y cómo en la práctica totalidad de los armadores de todos estos buques son empresas privadas, cuyo, como cualquier empresa, su principal obligación debe ser ganar dinero. Por otro lado, sin embargo, las infraestructuras, en la mayor parte de los casos de los puertos a nivel mundial y de las vías navegables, están, entre comillas, en manos públicas, dependiendo de la administración que fuere regional, local o estatal. Esas administraciones públicas, para llevar a cabo inversiones, tienen que hacerla con el dinero de los contribuyentes, el dinero proveniente de impuestos, de sanciones fiscales o lo que fuere, con lo cual es difícil conjugar ya de salida porque los tiempos son muy diferentes, los de la industria y los de la administración pública. A partir de ahí, yo creo que, en primer lugar, lo que tenemos que tener presente por encima de todo es que la seguridad es barata. Pero nos acordamos de esta máxima cuando se produce un siniestro. Y lo que no podemos es estar pensando todos los días qué es lo que nos cuesta por contenedor la utilización de un remolcador en puerto, qué es lo que nos cuestan los boteros o los amarradores, qué es lo que nos cuesta un piloto o un práctico en un puerto o en otro. Porque tenemos que pensar que, por mucho que estemos en economías de escala, se está manejando la suficiente cantidad de dinero y los fletes se han incrementado de una forma suficiente como para asumir todos esos costes de seguridad que, desde mi punto de vista, son inversiones. Por lo tanto, lo primero es, si se van a mantener este tipo de que, como se dice vulgarmente, por lo menos en España, no le podemos poner puertas al campo. Por lo tanto, va a ser muy difícil prohibirle a alguien que sus barcos sigan creciendo. No sabemos hasta dónde. Pero lo que sí habrá que velar en todo momento es que se debe de ser muy exigente con los requerimientos que en materia de seguridad se realicen a estos buques. Yo, por ejemplo, creo que en un canal como el de Suez o como el de Panamá, o canales más angostos, con un tráfico muy alto, no debería permitirse el tráfico bajo ningún concepto sin el acompañamiento de remolcadores. Eso como medida básica. Después, a nivel de cada puerto y según las condiciones climatológicas y de mar en cada puerto, pues que se establecieran unas condiciones mínimas de seguridad que independientemente de lo que opine el capitán o el práctico de puerto, no se puedan saltar. Estoy pensando en la utilización también de remolcadores, el número de amarradores o dónde colocamos el pilot station o no. Porque son buques que tienen una dificultad de gobierno muy alta. A partir de ahí, eso serán regulaciones a nivel local, lo que podríamos llamar prescripciones particulares de cada uno de los servicios en puerto. A partir de ahí, probablemente tengamos que llevar a cabo revisión de normas de la Organización Marítima Internacional y cuestiones similares en materia de seguridad marítima, muchas de las cuales tienen muchos años, y la industria, como siempre, la realidad va siempre por delante del derecho, pero a kilómetros. Cuando regulamos es que ya ha habido un accidente. No regulamos no para evitar ese accidente, regulamos para evitar el siguiente. Con lo cual, yo creo que es importante aprender de estas lecciones y, afortunadamente, en este caso no pasó nada, entre comillas, más que unas consecuencias económicas que tardarán mucho tiempo en dilucidarse, pero creo que hay muchas lecciones que podríamos concluir todos. Hombre, por mi parte, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Francisco y pienso que cubrió mucho de los aspectos. Y de igual manera me gustaría resaltar algo que dijo, es que estos megabuques también han llevado a la unificación o a muchas alianzas entre compañías, ¿ok? Lo que poco a poco, definitivamente, si seguimos en este paso, vamos a llegar a oligopolios.
¿no? En un puñado, como dijo él, de una mano, estás manejando, claro, armadores que puedes contar con una mano, están manejando más del 60% de todos estos buques, ¿no? Han desaparecido compañías, se han fusionado, y esto complica cada vez más todo este tema, ¿no? Ya que entre ellas tienen un poder muy fuerte y es lo que ellos están apostando para seguir impulsando esto. Por el otro lado, ok, temas de regulaciones marítimas, sí, definitivamente hay que sentarse y empezar a tomar una serie de medidas para ver cómo podemos tratar de prevenir estos accidentes. Obviamente tenemos que entender que sin riesgo no hay negocio. Lastimosamente, esa es la realidad de la vida. Ahora, ¿cómo ponemos esa balanza? No es el punto importante que debemos nosotros ver acá. Teniendo en cuenta de que para que estos megabuques lleguen realmente a tener ese beneficio de economía de escala, necesitan tener aproximadamente estar a un 80% o más de su capacidad de carga. ¿Ok? Abajo de eso, entonces ya no les es rentable. Y por eso ha venido todas estas uniones o alianzas, ¿no? Para compartir espacio de carga a bordo de los buques, ¿no? Entonces, a ver, sí, por un lado, ¿qué podemos hacer en estos momentos con lo que tenemos? ¿No? En temas de seguridad marítima hay muchos temas interesantes. Hemos hablado que los buques o sea, como dijo Francisco, casi 5 veces más grandes, más sin embargo seguimos teniendo el mismo número de tripulación, alrededor de 20 personas. ¿Ok? Y esas 20 personas tienen que ahora verificar todo el trincaje a bordo de 5 veces más contenedores, ¿no? Hemos tenido, como sabemos también, accidentes de pérdida de contenedores durante la navegación por temas de accidentes de amarre, los posibles impactos ambientales, asumiendo de que este tipo de buque carga más contenedores, carga más combustible en sus tanques, puede ser potencialmente mayor. Tenemos una área de vela debido a la pared de contenedores en los costados que hace mucho más difícil la maniobrabilidad de este tipo de buques. Entonces, ahora mismo, opciones que puede tener la industria es, sí, poner, por ejemplo, restricciones en número de remolcadores, ¿no? Que pueden asistir a este tipo de embarcaciones, restricciones a los pilotos puede ser también en temas de la velocidad de tránsito, restricciones en temas climáticos, ¿ok? Debido a que pueden afectar altamente el área de vela, los vientos altos. Y lastimosamente, por última opción es expansión. Es entonces empujar a estos canales, llámese el de Panamá, que ya se quedó pequeño. Si lo comparamos, se quedó pequeño, si lo comparamos a esta nueva tendencia de megabuques. Ahora mismo creo que la capacidad llega hasta 12.000 TEUs, barcos de 12.000 TEUs que pueden transitar por el nuevo canal. Pero bueno, es expansión, es decir, voy a invertir entonces ahora en expandir los canales para poder acomodar estos monstruos de barcos que tenemos hoy en día. No, lo primero, yo tengo que confesar que no tengo de todo una opinión formada con respecto a qué está bien y qué está mal, para nada en la vida, pero en particular de este tema tampoco tengo en claro si los megabuques son el demonio o son la salvación. La verdad no lo tengo en claro. Sí hay cosas que un poco coincidiendo con lo que mencionaban, que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Existe como un péndulo que cuando nos fuimos de la no regulación a la mucha regulación. Yo la verdad que en los casos que nosotros vemos, vemos que existe un montón de regulación y muchísimas veces no se cumple y a veces es más difícil cumplir la regulación de lo que dice la regulación. Entonces, también hay un dejo
que tiene que ver con la realidad. Y a mí me parece que evaluar la situación en un plazo corto es algo con lo cual yo no me siento cómodo. Me parece que estos plazos hay que esperar a que fluyan un poco más. Está lleno de estadísticas con respecto a los últimos grandes antecedentes que hubo de grandes siniestros, de grandes fatalidades, pero cuando vos ves la siniestralidad en general y vos le sacás la severidad, tampoco que es mucho más alta. Entonces también debe haber un montón de siniestros que se evitan. Después hay un montón de eficiencias, como señalaba Javier, con respecto al negocio de las marítimas que yo no domino, pero evidentemente tiene que haber eficiencias ahí y tiene que haber una razón detrás de por qué, no sé, Maersk, Evergreen, One o MOL, la que sea, se decide por comprar estos megabuques. Y me parece que ahí está un poco lo que mencionaba al principio Francisco, entre esto público y privado, de que por ahí las velocidades de los privados son distintas a la velocidad de lo público, y que por ahí es mucho más rápido construir un megabuque que construir un nuevo canal, y que lamentablemente hay momentos de tensión. Lo que sí a mí me parece que a veces en la industria tendemos a olvidarnos, es esto último que mencionó Javier, que es, mi primer trabajo, trabajaba en siniestros en un P&I en Alemania, yo tenía un jefe holandés que me decía, cada vez que había un siniestro, no te quejes, sin siniestros no hay seguros. Y me parece que tampoco se va a poder evitar todo. Entonces, yo por ahí pienso, la verdad, insisto, no tengo opinión formada, pero por ahí estos son daños colaterales de una eficiencia para la industria en toda su cadena, no solamente el lado de seguros. Y bueno, por ahí los fletes son más baratos, pero el seguro es un poco más caro. O por ahí el flete es más barato y el seguro nosotros creemos que va a ser un poco más caro, tampoco va a ser más caro porque hay exceso de capital y aparecen nuevas compañías de seguros que dan seguro. A mí me parece que no sé, por ahí es como que yo personalmente a mí siempre me gusta ver como las nuevas tendencias y las nuevas cosas como algo a abrazar e intentar entender antes de dar una opinión. Nosotros en la práctica vemos, nosotros tuvimos los últimos 2 años, 3 años con un montón de trabajo y un montón de siniestros enormes, espectaculares. No sé, este caso que espectaculares. Nos de ese lado, y por ahí está mal decirlo, pero bueno, por ahí lo que yo digo es, a mí la regulación extrema no me gusta, la verdad yo no creo que sea útil, tampoco me gusta el libertinaje, como siempre el punto donde está el equilibrio, ¿no? Está ese punto de equilibrio, pero yo, no sé, yo las regulaciones que los barcos y los buques tienen que cumplir, y lo va a decir alguien que por ahí está más por ahí Javier sabe más, seguramente, pero nos hemos cansado de ganar casos porque los barcos no cumplen con las regulaciones, y la realidad es que la regulación llega un momento que es imposible de cumplir, o porque lo vuelven antieconómico, o porque no está la gente, o porque no están las condiciones. Lastimosamente la industria en que estamos es una industria que siempre ha sido reactiva. Siempre hemos reaccionado a siniestros o reaccionado a eventualidades. Y esa ha sido la historia de todos estos convenios, llámese SOLAS, MARPOL, etcétera, en temas de seguridad, ¿no? Y podemos estar seguros que por muchos años expertos han levantado la bandera de que existe este riesgo, mas sin embargo, hasta que no exista la eventualidad, es muy difícil de que la industria, especialmente la marítima, tome acciones proactivas en este tipo de temas. Y temas de seguridad, para estos megabuques tenemos, hombre, cálculos de estabilidad, o sea, cálculos para el trincaje, las fuerzas que actúan en ellas son de magnitudes muchísimas más grandes de lo que teníamos nosotros antes. Entonces, todas esas regulaciones hay que revisarlas para poder, empezar a mitigar estos riesgos, ¿no? Yo creo que este tipo de foros que estamos teniendo, tratando de hacer estas preguntas, de, hacer el awareness que se necesita en la industria, son muy importantes, ¿no? Gracias a Dios, el tema del Everbright en el canal de Suez, podemos decir que no pasó a mayores, entre comillas, ¿no?
Más sin embargo, pueden estar seguros que esta es la industria marítima, los accidentes suceden y nos vamos a encontrar en un par de años con algún accidente, ¿no? Que va a ser o extremadamente costoso en temas de cuantía de carga, costo del buque o pérdida de vidas, ¿no? O simplemente en temas de limpieza. Hay muchos de estos contenedores que llevan carga peligrosa. ¿Qué pasa cuando un contenedor de estos cae en alta mar? ¿Quién es responsable de hacer esa limpieza, de buscarlo en el fondo del mar para que no contamine el mar? Hay un montón de vacíos en temas de regulaciones que todavía no hemos tocado, o la industria marítima no lo ha abordado, que proactivamente deberíamos empezar a ver, ¿no? Bueno, nada, yo para agregar, coincido con todo, para agregar es que a veces un poco lo que dijimos durante toda esta charla, la realidad va por adelante de las normas o de las acciones que uno puede tomar. Lamentablemente uno necesita hechos que lo marquen en la vida o bueno, en la industria, como para empezar a tomar regulaciones. Muchísima normativa tiene que ver con hechos que sucedieron, sobre cosas que no se regulaban o las prevenciones. Y bueno, por suerte, este fue un siniestro que fue mucho menor, o parecería que va a ser mucho menor de lo que todo el mundo creía, o de todo lo duro que podría haber sido. Y me parece que seguro activó un montón de prevención interna, tanto en las marítimas como en las distintas partes involucradas, y que eso en un punto hace escuela, porque al final uno aprende mucho de las experiencias pasadas. El futuro es muy difícil predecirlo, o imposible, pero sí lo que pasó, y vos mucho aprendés del futuro en base a lo que pasó antes. Entonces, desde ahí me parece que de ese lado es interesante, y a la regulación, mucho de la regulación siempre sigue leading cases o fallos que determinan tal o cual circunstancia, y después de ahí. También la realidad que en las regulaciones internacionales es demasiada gente que se tiene que poner de acuerdo, y eso siempre lo vuelve más lento, lo vuelve más difícil, y bueno, nada, me parece que también ahí es muy difícil pedirle a la regulación que vaya todo lo rápido que puede ir cuando tenés tanta gente de tantos lugares que tenés que poner de acuerdo. Eso. Ahora, yo quisiera hacer un comentario y dejarlo nada más como, hombre, la cosquilla en todo esto, ¿no? Hay muchos organismos que pueden ser agentes de cambio, ¿ok? Hablan de regulaciones marítimas, hablan de la OMI, etcétera, etcétera. Pero en este foro es, ¿cuál es el apetito de riesgo que tienen los aseguradores? Sí. ¿Realmente quieren asegurar estos portacontenedores sabiendo que hay un potencial concentración de riesgo? Entonces, todos somos parte de esta industria, ¿no? ¿Hasta dónde los aseguradores quieren realmente no tomar estos riesgos o no? Bueno, yo iba a ir justo por ese punto, Javier, porque después de vuestras exposiciones y después de abordar por vuestra parte cuestiones más técnicas, en estos siniestros, tan importante como la causa y la gestión del siniestro es las consecuencias, porque la causa puede durar 30 segundos, la gestión del siniestro sería, como en este caso, las consecuencias van a durar años. Las consecuencias me refiero a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel de reclamaciones entre las partes, a nivel de las consecuencias que van a tener para otros mutualistas de los P&Is, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, en la línea de lo que plantea Javier, a la industria le tiene que también llevar a plantearse otra serie de cuestiones, ¿no? Hasta ahora, cuando veíamos una póliza de P&I y veíamos que la cobertura pues, era 1.000 millones de dólares, nos parecía que era algo extraordinario y que, salvo en grandes contaminaciones, pues no iba a ser necesario. Hoy, si hacemos caso, que no hay que hacérselo, pero si hacemos caso a los números que se han vertido en tantas y tantas publicaciones a nivel mundial sobre los costes de este último siniestro o las reclamaciones que se van a poner encima de la mesa, 1.000 millones de lo que sería 1 billón de dólares pueden no llegar a nada. Pueden ser una cifra irrisoria prácticamente.
Entonces, quizá en ese sentido, la industria también tendrá que plantearse que igual que los transportistas cada vez son más fuertes y cada vez nos encontramos con menos, también la industria del mundo del seguro cada vez está en manos de menos operadores. Y quizás en este tipo de buques pues no va a haber otro remedio, como ya lo están haciendo, que irse hacia figuras como los coaseguros o irse hacia un pool de empresas que asuman estos riesgos y que cada una asuma un porcentaje pequeño del riesgo de pérdida de ese buque. Otra cuestión será que hasta ahora no tenemos esa costumbre, que sí se da en los seguros de casco y máquina, sí en las responsabilidades civiles, en todas aquellas responsabilidades que cubra el club de P&I, si vamos a poder encontrarnos a lo mejor con participaciones de diferentes clubes de P&I. A lo mejor es necesario, o a lo mejor es necesario que en el background de esa cobertura de P&I pues intervenga directamente lo que se llama el Club Internacional de P&Is y que a partir de ahí dé un respaldo en caso de que el siniestro sea de la magnitud de este. Pero, lógicamente, cuando se vaya a contratar una póliza de seguros de cualquier naturaleza, pues entiendo que estos riesgos están sobre la mesa. La cuestión deriva en saber si son económicamente rentables y si cuando se produce este riesgo, cuando realmente el riesgo se ha convertido en realidad, si no debería de estar asumido por un mayor número de operadores en el mercado que de alguna forma se hayan repartido ese riesgo. Si no, va a ser imposible. Hoy por hoy vivimos en un mundo que lo que no está asegurado no puede operar.